Hermanos, la paz de Cristo a cada uno de ustedes. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestro estudio bíblico en este día. Les agradezco. Nuestro deseo es de que las bendiciones de Dios esté con cada uno de ustedes, con sus familiares, ahí en su hogar o donde quiera que usted esté escuchando este mensaje, este estudio. Que Dios lo bendiga, la bendiga grandemente. Amén. En este día, hermanos, quiero hablar un poco, unos momentos, no va a ser muy extenso, sobre el fundamento del perdón. El fundamento del perdón. Y vamos a estar leyendo del Salmo 51. Le invito que si tiene su Biblia, que abra su Biblia ahí conmigo. Vamos a estar leyendo ahí Salmo 51 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. En esta porción bíblica, el salmista David, el rey David, escribió este salmo. Es importante de que miremos o que entendamos dónde es donde se encontraba el rey David cuando él escribió este salmo, cuando él escribió estas palabras. Ah, Él acababa de caer en un pecado muy grande. Amén. Dice la Biblia que el rey David cometió adulterio con una mujer casada. Ah, y ahora el resultado de ese pecado grave que cometió el rey David era que ahora él entendía que él estaba en un punto en su vida que necesitaba el perdón de Dios. Que si él iba a lograr vivir una vida de éxito en las cosas de Dios, o si él iba a poder lograr vivir una vida de éxito en su liderazgo, para que todas estas cosas, las bendiciones de Dios, sigan sobre él, para que la gloria de Dios sea la que siga guiándolo. Él necesitaba que humillarse y pedir perdón. Amén. Y es lo que queremos hablar un poco. La fundación, los fundamentos del perdón. Leemos la palabra, Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco, es palabra clave, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me reconcibió mi madre. Y luego el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Oremos, hermanos, presentémonos delante de la presencia de Dios. Bendito Dios, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de estar delante de ti, delante de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, unja nuestras almas, nuestros oídos, unge mis labios de barro, Señor, para que yo pueda expresar tu palabra con libertad, Señor, con unción. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hay ciertos requisitos cuando miramos
en la palabra de Dios, mandamientos, requisitos que tenemos que lograr si realmente queremos ser perdonados de parte de Dios. Y estos requisitos son esenciales, o más bien son actitudes esenciales del corazón. Y lo que queremos hacer en esta corta lección es enfocarnos un poco en los fundamentos en cual nosotros debemos de acercarnos a Dios cuando estamos buscando su perdón. ¿Ven? Miramos aquí en el Salmo 51 ciertos ejemplos o ciertos requisitos fundamentales en cuál debemos de acercarnos cuando estamos buscando el perdón de parte de Dios. Miramos este ejemplo, como mencioné en el principio, hace unos momentos, de el rey David, donde se encontraba. Había él caído, sentía él que había caído de la gloria de Dios por medio del pecado. Pero lo primero que miramos aquí es la actitud de David. El Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si nosotros buscamos verdaderamente el perdón de parte de Dios, lo tenemos que buscar con una buena actitud, entendiendo primeramente que nosotros no somos dignos del perdón de Dios, sino por su grandeza, por su amor y por su misericordia, Él nos da el regalo de ser perdonados. Es por medio de nuestra fe en Dios y nuestra confianza en el carácter de Dios o quién Él es, por medio de su amor, de su bondad, de su misericordia, que nosotros, o más bien Dios, abre la puerta para que nosotros lleguemos a un lugar de ser perdonados. Y esto es algo que nosotros, hermanos, tenemos que entender, tenemos que reconocer. Amén. Pero esto se puede reconocer solamente cuando tenemos una actitud correcta delante de Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Él es la autoridad suprema. Él es el maestro que reina sobre todas las cosas en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener una actitud donde reconocemos la autoridad de Dios. Tenemos que tener una actitud donde reconocemos que Él es el gobernador de todo el universo y todo lo que está en el mundo, del mismo mundo y todo lo que está en el mundo, incluyendo no a nosotros mismos. También tenemos que reconocer que el pecado es rebelión contra la autoridad de Dios. Y todo esto se puede reconocer solamente cuando buscamos de Dios con una actitud correcta. Y luego en el segundo o la segunda escritura, en el versículo 2 del Salmo 51, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que él estaba deseando es un cambio completo. Amén. Él quería reflejar. Él quería que Dios sepa, que Dios reconozca su deseo para un cambio
completo, de que Él sea lavado y cambiado completamente. ¿Ven? Entonces nuestra actitud, la actitud correcta es clave para que nosotros lleguemos a un cambio completo. Amén. Un deseo de ser cambiados completamente. Y esto puede suceder solo cuando reconocemos cuando reconocemos que todo pecado va a ser juzgado y que todo pecado que no ha sido perdonado va a ser juzgado conforme la bendita palabra de Dios. Entonces, el rey David, él entendía que él había caído en el pecado, él había cometido un error grande, un error grave delante de los ojos de Dios, y lo que él quería ser perdonado completamente, pero no nomás perdonado, sino también quería ser cambiado. Ya no quería él caer en el mismo pecado, tropezarse en la misma roca, como decimos, la misma piedra. ¿Amén? Entonces, ¿qué son los fundamentos del perdón? Primeramente, una actitud correcta. Segundamente, que tengamos ese deseo de ser cambiados completamente. Por tercero, es entender la realidad del pecado. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Ven? El salmista entendía la realidad de su pecado. Y lo que el arrepentimiento, o más bien el arrepentimiento, no podemos llegar a un lugar de arrepentimiento y de perdón hasta que no reconozcamos dónde es que estamos fallando o dónde es que le hemos fallado a Dios. ¿Ven? Entendiendo de que mi pecado es algo real en mi vida, que mi pecado es algo verdadero. Y si no permito que el perdón llegue a mi vida, es algo que puede controlar mi vida. ¿Ven? El hecho que yo he pecado no nomás es una opinión o no nomás es algo ligero, sino es algo de mi entendimiento. Es algo que yo reconozco, que yo he pecado delante de Dios. Es algo, el reconocer es cuando alguien llega a un lugar donde acepta quién él o ella es. Amén. Yo soy un pecador. Yo he cometido muchos delitos delante de Dios. ¿Ven? Y luego en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, esto es algo muy importante, interesante. Para mí es poco de revelación en la palabra de Dios, porque el salmista cometió adulterio con una mujer casada. Entonces él pecó en la carne, el cuerpo. Pero lo que él dice, contra ti solo he pecado. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Lo que Dios nos quiere decir en esta escritura, de que el pecado ofende a Dios.
Es algo que ofende a Dios. Es algo que le duele a Dios. ¿Por qué? Porque Él sufrió en la cruz del Calvario. Es como haciendo a un lado su sacrificio. Todo el dolor, todo lo que Él sufrió. Y por eso es de que es algo que le duele a Dios, que lo ofende a Él. Dice, mis pecados en veces pueden afectar a los que están a mi alrededor. Mis pecados, mis delitos, mis errores espirituales pueden afectar a mi esposa. Llegan a un punto donde van a afectar a mis hijos. No tanto a mí, pero le puede hacer daño espiritual a las personas cual yo amo. Amén. Y lo que Dios dice Dios, el pecado me duele a mí. Yo morí en la cruz del Calvario para que tú seas libre del pecado. Amén. Luego el versículo número 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora es como que el salmista le quiso poner el dedo a su mamá, como que le quiso echar la culpa a alguien más. Amén. Y esto es muy cierto, hermanos. En veces queremos echarle la culpa a alguien más por nuestros pecados o por nuestros errores. Quizás nos hallamos en un lugar en nuestras vidas donde las cosas no se han llevado a cabo como nosotros habíamos planeado, o algo inesperable sucedió, y en veces aún quizás queremos echarle la culpa al Dios mismo. Pero déjeme decirle que no es la culpa de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no nos dará más carga que con lo que nosotros podamos cargar. ¿Ven? Aquí el salmista de David se sintió un momento donde sentía la carga de su pecado, la culpabilidad de su pecado, y había empezado bien, con la actitud correcta, reconociendo su pecado, y aquí en el versículo 5 empieza un poco a desviarse y queriendo apuntarle el dedo a alguien más. Déjeme decirle, amigo, amiga, hermano, hermana, no es la culpa de Dios. La realidad es de que no podemos llegar a un lugar de ser perdonados completamente si le estamos echando la culpa a alguien más, y mucho menos a Dios. No es la culpa de Dios. Mi pecado, donde yo me encuentro en este momento en mi vida, no es la culpa de Dios. A veces gente dice, oh, pues si las cosas hubieran sido diferentes, yo no hubiera caído. O si mi matrimonio no se hubiera quebrado, yo no estuviera viviendo como estoy viviendo, o qué sé yo. Pero la realidad es que en lo bueno y en lo malo, Dios es digno, hermanos. Dios es grande. Dios es poderoso. Y la realidad es que usted y yo tenemos la libertad de escoger. Toda humanidad tiene la libertad de escoger
su camino. Y Dios no puede ser responsable por ello, por las decisiones que usted y yo tomamos. Amén. Y luego en el versículo 6, el último versículo dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Lo que estaba hablando el salmista, el rey David, estaba hablando de la sinceridad, de la honestidad y la sinceridad del corazón. Lo que Dios nos dice nos muestra en este ejemplo, es que el perdón tiene que estar basado en la sinceridad en el corazón. No puedo yo llegar a un lugar de ser perdonado y seguir en ese perdón si yo no soy sincero con mí mismo, si yo no soy sincero con Dios. Es imposible ser sincero con Dios, es imposible ser sincero con los demás, la gente que amamos, nuestros amigos, nuestro pastor, si realmente no estoy siendo sincero con mí mismo, reconociendo mis errores. ¿Ven? Y lo que Dios quiere, hermanos, iglesia de Dios, lo que Dios quiere es un avivamiento personal, un avivamiento espiritual en cada una de nuestras vidas. Él quiere equiparnos, Él quiere hacernos libres de la maldición del pecado por medio del perdón. El perdón es algo, hermanos, muy poderoso, muy poderoso. Cuando alguien es perdonado o perdonada, vive una vida libre. Y para que usted y yo lleguemos a ese punto en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, de vivir una vida libre, tenemos que acercarnos a Dios con una actitud correcta, deseando cambio completo, aceptando la realidad de nuestro pecado en nuestras vidas, aceptando de que no es la culpa de Dios ni nadie más por cuál nos encontramos, dónde nos encontramos. Y buscar a Dios con un corazón sincero. Y cuando hacemos estas cosas, cuando edificamos en estos fundamentos del perdón, hermanos, vamos a ver los resultados del perdón, los resultados del perdón sobre nuestra vida. Y con la ayuda de Dios, para el siguiente estudio, vamos a hablar sobre los resultados del perdón de Dios sobre nuestra vida. Vamos a seguir en el mismo capítulo del Salmo 51 y vamos a leer de los versículos del 7 al 12. Hermanos, Dios quiere bendecir nuestra vida constantemente. No nomás una vez, no nomás cuando recién entregamos nuestra vida a Él, sino constantemente. Él quiere perdonarnos, quiere que nosotros lleguemos a un lugar de arrepentimiento donde nosotros podamos recibir ese perdón y podamos encontrar ese gozo que hemos perdido. Amén. Hermanos, mi deseo es de que Dios les bendiga grandemente, que
estos fundamentos sean algo fuerte, algo sólido, donde usted y yo podamos acercarnos libremente al perdón de Dios. Si tiene alguna petición, nomás escríbalo allí abajo donde se ponen los comentarios, hermanos, y vamos a estar seguros que estaremos orando por su necesidad. Amén. Hermanos, les amamos en el Señor, les agradecemos por su atención en este día. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por este hermoso regalo de ser perdonados. Señor, te pedimos que tú nos cambies completamente nuestra actitud, nuestro corazón. Señor, Señor, tú eres bueno. Tú eres lleno de amor y bondad. Señor, que podamos reconocer nuestros errores y que podamos llegar a un lugar de arrepentimiento por causa de nuestros errores. Y que podamos obtener por medio del arrepentimiento, Señor, que podamos obtener tu perdón eternal. Señor, te agradecemos, te amamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les amamos en el Señor. Dios los bendiga.